Iniciamos la semana pasada en el verso 26, hablando acerca de la advertencia en contra de pecar deliberadamente. ¿Recuerdan? Que el autor de la carta está haciendo una severa advertencia de que aquellos que hemos escuchado y conocido ya la verdad, y que aunque conocemos ya la verdad, estamos y decidimos continuar, ¿verdad?, en pecado, pues es de grave peligro. Empieza a decirlo de esta manera, ¿verdad, queridos amigos? Estamos en Hebreos capítulo 10, verso 26. Si seguimos pecando, a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés será ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios, han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Y también dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Entonces, Hebreos 10, la advertencia contra el pecado deliberado. Hablamos, ¿verdad?, como hijos de Dios, como cristianos, como algunos pecados los soportamos, los justificamos, ¿verdad? Pecados que creemos que no son muy graves y que Dios tiene como, pues, por pecados que podemos cometer sin que haya una mayor sanción, mayor problema. Pero vemos que aquí no categoriza como pecados graves o pecados, ¿verdad?, menores. Simplemente dice si seguimos pecando a propósito. No importa, hermanos, si para nosotros son pecados grandes o pecados pequeños, empieza a dar esa advertencia, e inclusive dijimos que se asemeja mucho a lo que el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, que todo pecado es perdonado excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hemos hablado acerca de esto, qué será la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y pues la blasfemia contra el Espíritu Santo es precisamente escuchar la verdad, saber la verdad y despreciar la verdad. Y no es despreciarla, decir no, no es cierto, es mentira. No, no es con la boca, sino con nuestra vida, ¿verdad? Que sabiendo la verdad, pues no la hacemos, no la vivimos. Y entonces dice él: ¿qué más se puede hacer por alguien que ya conoce la verdad, pero que aún conociendo la verdad no le importa, ¿verdad? Sigue practicando aún el pecado? Y entonces él hace una pregunta: ¿qué más queda? Y aquí mismo responde: solamente una horrenda expectación de juicio y del fuego furioso de Dios que consume a sus enemigos. Y entonces aquí se convierte, hermanos, ¿verdad?, una severa advertencia, yo creo una de las más fuertes que hay en la palabra de Dios, de no ignorar la verdad que ya sabemos. También las doctrinas a veces las ponemos como, o las verdades bíblicas o principios bíblicos, a veces también los categorizamos y los ponemos, ¿verdad?, como menores o mayores, ¿verdad? Como que, ay, esto sí es muy importante, esto no es tan importante obedecerlo, ¿verdad? Pero la realidad es que no debemos o no deberíamos preferir algunos mandamientos o algunos principios bíblicos más que otros, sino que deberíamos en todo lo que podamos, amados, ser, ¿verdad?, íntegros, o deberíamos seguir cada una de las instrucciones que el Señor nos da, sin importar que a nosotros se nos haga grande o pequeña. Inclusive el Señor Jesús dice: si en lo poco eres fiel. Entonces ahí nos está diciendo: en lo poquito quiero que seas, ¿qué?, fiel.
En lo que para ti se te hace ¿qué? Nada. No, en lo que para ti se te hace pequeño, ahí quiero que seas fiel. Porque si no lo eres en lo pequeño, no lo vas a hacer, ¿verdad? En lo mucho. Y entonces nos quedamos en la página 95, en el verso 29. Y aquí nos da una comparación, un contraste, ¿verdad? En el verso 29 dice, piensen pues, porque acuérdense que él está hablando del pecado liberado, y el que conoce la verdad, pero sigue pecando, no hay nada más que hacer, más que, ¿verdad? Que espere el juicio de Dios terrible y su fuego. Y entonces nos dice, piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo de los que han pisoteado al Hijo de Dios? En el verso 28 nos dice que primero, en la ley de Moisés, el que desobedecía, hermanos, era ejecutado sin compasión. Ya hablamos un poquito de esto y es aquí un contraste, una comparación que emplea otra vez el escritor de Hebreos. Está confrontando los tiempos de la ley con la gracia, ¿verdad? De lo que es el antiguo pacto con el nuevo pacto. Prácticamente, hermanos, compara el castigo de la muerte física con la sentencia mucho más severa que la muerte espiritual. O sea, si la muerte física, hermanos, es grave y es fea, la muerte espiritual es peor, porque la muerte física pues es en este mundo, pero la muerte espiritual es en la eternidad. Y entonces él dice esto, oigan, si cuando Moisés dio la ley, los que violaban esa ley los ejecutaban, ahora imagínense los que ya conocen del perdón y de la gracia del Señor Jesús, de su sacrificio y su sangre, la pisotean como nada. ¿Cómo creen que les va a ir más peor a ustedes que a los que pisotearon nada más la ley? Y eso es lo que él quiere poner, ¿verdad? En nuestra mente. También el autor establece una diferencia entre rechazar la ley de Moisés y despreciar al Hijo de Dios y al Espíritu de Dios. ¿Qué será más importante, hermanos? ¿La ley o el Dios de la ley? El Dios de la ley. Si al despreciar la ley Dios te ejecutaba, ahora imagínate al despreciarlo a Él, ¿qué te va a hacer? Terrible. Por eso dice, es terrible, ¿verdad? Una expectación de un juicio horrible, horrendo. Entonces nos pide, hermanos, a los lectores que reflexionemos acerca de esta diferencia, pues ver, y sí es cierto, y es si Dios varias ocasiones nos presenta el castigo que Dios le dio a Israel, hermanos, cuando Israel desobedeció deliberadamente. Por ejemplo, cuando estaban esperando que Moisés bajara del monte Sinaí, cuando Moisés tarda 40 días y ellos dicen, pues yo creo que ya Moisés murió, hagámonos dioses, ¿verdad?, a los cuales podemos adorar y podamos servir. Ya se saben la historia, hacen y moldean un toro de oro, empiezan a adorarlo desenfrenadamente, hermanos. Moisés va bajando y entonces el Señor, ¿verdad?, le dice, ejecuta, mata a todos, ¿verdad?, los que quieren adorar a ese ídolo. Y le dijo al propio pueblo de Israel, dice, a ver, ¿quiénes están, verdad, con el Señor? Y los que estaban con Dios, dice, agarren la espada, y si es tu padre o tu hermano al que tienes que matar, mátalo. Imagínate que, pero aquí, por eso el Señor Jesús dice, el que no deja padre, madre, esposo, esposa, hijos, en mi nombre no es digno de mí. Después también, hermanos, dice que hizo que la tierra se abriera y se los tragara vivos, ¿verdad?, como decimos. En otra ocasión, recuerden que el Señor envió muchas serpientes venenosas y murieron muchos de su pueblo. Hay muchas ocasiones que el Señor, hermanos, ejecutó de una manera, ¿verdad?, terrible cuando alguien violó la ley. Ahora, debe ser mayor el castigo si alguien ya conoce la verdad, alguien conoce el sacrificio de Cristo y lo desprecia. Es más el castigo, ¿verdad? Debe ser, y es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreo. Tengan cuidado, porque los que pecan aún sabiendo, ¿verdad?, la verdad, ya nada queda hacer por ellos. Aquí prácticamente, hermanos, el pecador que se rebela contra Dios en los últimos tiempos del nuevo pacto, que estamos, ¿verdad?, en el nuevo pacto, rechazas a Cristo, la obra de Cristo, la persona del Espíritu Santo. Ya no es nada más rechazar una ley. O sea, antes Dios, ¿verdad?, nos daba las leyes y tú rechazabas los mandamientos, ¿verdad?
Pero ahora Cristo dice, yo he muerto por ti, yo vine y me sacrifiqué por ti, yo di la vida por ti. Y si tú dices, no quiero nada de eso, no estás rechazando una ley, un mandamiento, estás rechazando al Dios mismo. Y si rechazas a Dios, que es el único que te puede salvar, entonces, ¿qué más se puede hacer por ti? Imagínate que tú estás enfermo gravemente, una enfermedad terrible, una enfermedad crónica que te está avanzando rápido, y viene, ¿verdad?, el médico con la cura y te dice, yo tengo la cura, yo te la puedo poner, pero vas a tener que seguir ciertas instrucciones para que tenga efecto en tu vida. Y si tú dices, no, yo no me quiero curar así, yo quiero curarme solo. Y si esa es la única cura y tú la rechazas, ¿qué va a pasar? Vas a morirte. Y así es igual, ¿verdad? Con el que, conociendo la verdad, conociendo lo que Jesús hizo, conociendo el perdón de Dios, la misericordia que tiene, rechaza eso, Dios dice, ya nada más puedo hacer por quién, por ti. Pero acuérdate, si me rechazas, viene un juicio terrible para tu vida. Y entonces aquí, hermanos, es donde nosotros podemos entender que rechazar la verdad, el evangelio, es prácticamente la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es rechazar la verdad del evangelio. Quien rechaza el evangelio rechaza su salvación y la vida eterna. ¿Qué más se puede hacer por esa persona? Nada. Nada. Puede esa persona tratar de buscar en los ídolos, en la religión, en la ciencia, algún tipo de salvación. No la hay. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el evangelio es Jesús, las buenas nuevas, ¿verdad? Y el que rechaza eso, pues entonces aquí lo explica muy bien en el verso 29. Fíjense cómo lo expone. Dice, piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios, han considerado su sangre, la cual nos hizo santos, como algo inmundo, vulgar, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo de Dios. O sea, rechazar el evangelio, hermanos, es insultar a Cristo, pisotear su sangre y insultar al Espíritu Santo. Fíjense bien, no nada más es un pecado de decir, rechazo el evangelio. No es nada más rechazar el evangelio. Te está diciendo que estás pisoteando, ¿verdad?, la sangre del Señor, estás rechazando a Cristo y estás insultando a su Espíritu. Y eso es terrible, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a ver cada una de las cosas que nos dice el escritor. Primero, ¿por qué, hermanos, al rechazar la verdad estoy rechazando a Dios? Pues mira, nótese que el escritor de Hebreos, estamos en la página 95, punto A, ¿verdad? La persona del Hijo de Dios. Aquí el escritor de este libro de la Biblia utiliza el título Cristo otra vez, que ha usado extensamente desde el principio. Acuérdense, si nos vamos a Hebreos, ¿verdad? Verso 1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su ¿qué? De su Hijo. Y luego ya empezamos a leer y empieza esa palabra hijo, 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 es supremo que los ángeles, tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre. Y prácticamente vemos, hermanos, que el escritor de Hebreos toma la figura de Cristo. Acuérdense que la palabra Cristo es el escogido, el ungido, el Mesías. Cristo, ¿verdad? El Hijo. Ya no quiere que lo veamos nada más, ¿verdad?, como un enviado, como un profeta. Quiere que lo veamos como el Hijo, como el heredero de Dios, como el único, como Dios mismo. Entonces por eso dice, ¿verdad?, que cuánto mayor castigo será a quienes han pisoteado al Hijo de Dios, al Cristo, al ungido, al Mesías, al escogido. Este es el título más alto de los que se le atribuye a Cristo. O sea, Cristo es Cordero, es León, es Dios con nosotros. Jesús es
salvación, pero el título más alto, hermanos, que puede tener es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Ese es el título más alto. Hubo otros profetas, hubo otros sacerdotes, hubo otros sumos sacerdotes, hubo otros reyes en Israel. Jesús es rey, sí, pero hubo otros reyes. Ya hemos comparado todo eso, pero ningún otro título se le puede dar a otro hombre, hermanos, más que a Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, por eso el autor dice, ¿verdad? Hey, ¿cómo crees que va a ser mayor el castigo si pisoteas al Hijo de Dios, verdad? Nadie puede compararse al Hijo, hermanos, ya que Él sobresale sobre todo, y aquí lo vimos desde el capítulo 1, Él es mayor que los ángeles, más grande que Moisés, más grande que Aarón, más grande que Melquisedec, ¿verdad? Más grande que la ley. ¿Qué es lo que hace el pecador, hermanos, cuando rechaza el Evangelio? Pisotea al Hijo de Dios. Y pisotear, acuérdense que es como cuando algo no nos importa, ¿verdad? Y hacemos, ¿verdad? De que, no me importa esta cosa, y la pisas. O sea, estás tratando de decir que para ti no tiene ¿qué? Valor, pisotear algo. Entonces, el pecador, hermanos, pisotea al Hijo de Dios, el que rechaza el Evangelio. Y pisotear es lo que hacemos cuando queremos sacarnos, ¿verdad? Encima un insecto, ¿verdad? Traemos hormigas. ¿Te quieres quitar el polvo? ¿Qué haces? Pisoteas, te sacudes, ¿verdad? No quieres eso. Y así es como el pecador, en una manera figurada, toma al Hijo de Dios y lo pisotea contra el suelo cuando rechazamos el Evangelio. Una cosa es rechazar el Evangelio y otra cosa es nunca haber escuchado el Evangelio. ¿Sí? Hay una pregunta que siempre, que muchas personas nos hemos hecho, espero que usted también. Uno dice, bueno, ¿y las personas que no escucharon el Evangelio cómo van a ser juzgadas? ¿Verdad? Que los aztecas, los mayas, los indios americanos no escucharon el Evangelio, ¿cómo van a ser juzgados? Dios puso una conciencia sobre ellos. Pero una cosa es que no pudiste escuchar el Evangelio porque no hubo nadie que te lo predicara, y otra cosa es que lo rechazas. Que hay, aquí está la palabra, hermanos, que hay iglesias, que hay lugares, ¿verdad?, donde se predica, hay canales de televisión, YouTube. Ahorita el Evangelio está por todas partes, aunque también mucho de lo que se predica no es el Evangelio verdadero, pero ya es muy difícil decir que no tuvimos la oportunidad de escuchar el Evangelio. Aquí muchos lo rechazan el Evangelio, y eso es a lo que se está refiriendo, ¿verdad?, aquí el autor. Al rechazar el Evangelio pisoteamos al Hijo de Dios, y luego nos dice que consideramos la sangre o la obra de Cristo, hermanos, como algo inmundo, la obra del Hijo de Dios. La segunda parte, hermanos, que es más significativa, ya que se relaciona con el significado y propósito del nuevo pacto. Jesús inauguró este pacto. Acuérdense que el pacto antiguo era el primer pacto, era cumplir toda la ley para poder ser salvo. Nadie lo logró, solo Jesús. Toda la ley. En este segundo pacto, hermanos, creer en el sacrificio de Cristo. ¿Verdad? Sí, que conlleva, ¿verdad?, pues el Evangelio. Creer en el sacrificio de Cristo, hermanos, humillarte y seguirlo, es lo que conlleva, ¿verdad?, ahora la salvación, su sangre que limpia a su pueblo, por eso se sacrifica, por eso, ¿verdad?, su sangre es derramada. Jesús derrama su preciosa sangre y paga el precio del supremo sacrificio. Recuérdense que en capítulos anteriores el autor dijo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre, y la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Tú pecas, tú mueres, para que haya la justicia. Jesús derramando su sangre hace justicia, ¿verdad?, porque muere. Y entonces, si creemos por fe eso, amados, y nos humillamos delante de Él y le seguimos, ahora ese pacto es por medio de la sangre, nos hace libres, ¿verdad?, nos hace prácticamente salvos. Entonces, esta sangre derramada, hermanos, no significa nada para el pecador rebelde.
ese pecador considera que la sangre de Cristo es igual a la sangre de cualquier otro ser humano y que la muerte de Jesús es como la de cualquier otro mortal. Este pecador considera a Jesús como un mero hombre cuya muerte no tiene significado, cuya obra redentora carece de valor. El escritor de esta carta de Hebreos, hermanos, contrasta el pecador desafiante de la comunidad israelita con el cristiano que ha abandonado la iglesia. Acuérdense que los israelitas desafiaban mucho la autoridad de Moisés, desafiaban mucho, ¿verdad? A Aarón, desafiaban mucho la ley, lo que estaba sucediendo. Y los cristianos hoy en día, hermanos, también lo hacen. También, o sea, la palabra la desafiamos, le cambiamos. Si esto me gusta, esto lo obedezco. Si esto no me gusta, esto, ¿verdad? Lo quito. Y entonces vemos aquí que en realidad, prácticamente, hermanos, no podemos decir que somos ignorantes de la palabra. No podemos decir, no, es que yo no sabía, yo no escuché. No, prácticamente el pecador, hermanos, que conoce la fe cristiana y que ha sido o que ha creído en el sacrificio de Cristo, que hubo un tiempo que esta persona dijo, yo creo en Jesús, yo me arrepiento, yo quiero la salvación de Dios en mi vida, pero luego vive de una manera que no está cumpliendo con los principios que Dios nos da, pues en realidad, hermanos, está pisoteando la sangre o la obra de ¿quién? De Cristo Jesús. Prácticamente, hermanos, la fe no se cumple en el interior de esta persona. De palabra y de hecho, él repudia su relación con Cristo, rompe con su pasado. Y esto es muy común en las iglesias, muy común. O sea, personas que aceptan a Cristo, entre comillas, que son parte de la iglesia, están algunos años inclusive, crecen o se ve que crecen en el Espíritu y de repente decimos se enfrían, ¿verdad? Se van. Y por lo general, si tú te vas y rechazas lo bueno, ¿qué va a suceder? ¿Con qué vas a llenar eso bueno, hermanos? Si no hay nada más bueno que Cristo, lo vas a llenar con el mal. Mira, todas las personas que yo conozco que algún tiempo se rindieron a Cristo y luego ya no están, créeme que no están mejor que cuando se rindieron a Cristo. Están peor, con más vicios, con más problemas, más amargados, más vacíos, gracias, más sin sentido de la vida. ¿Por qué? Porque hay una expresión, ¿verdad? Es cambiar oro por basura. ¿Cómo te va a satisfacer más la basura que el oro? ¿Cómo te va a satisfacer más una comida, ¿verdad?, echada a perder que un buen bistec? Sí, ¿verdad? Asado con... Ya empezó, hermano. Ya me lo estoy imaginando, sí. Con los, ¿cómo le llaman esos? No son green beans, son los otros, los que traen los espárragos, gracias. Con puré de papas, mashed potato, ¿verdad?, con gravy hacia arriba. Buen estilo mexicano, buen guacamole a un lado con las tostaditas, ¿verdad? Y una coca con mucho hielo, así sudando, sí. Ya despertaron todos, ¿eh? Ok, bueno. ¿Cómo vas a cambiar eso? Y habiendo tenido eso y tener eso enfrente de ti, Cristo, lo mejor, dejarlo, no te vas a llenar con otra cosa. Entonces, hermano, vas a buscar llenarte con dinero, con bienes, con fama, con poder, con mujeres, con hombres, con vicios, y nunca vas a llenarte, porque ese vacío que queda cuando tú anduviste en el camino de la fe y luego lo abandonas, con nada lo puedes llenar. Solamente Jesucristo lo puede hacer. Entonces, la persona que viene a la verdad está en ella, pero luego la rechaza al Hijo de Dios, pisotea al Hijo de Dios, y luego nos dice aquí que también, hermanos, desprecia e insulta al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. La tercera cláusula, ¿verdad?, de la descripción del pecado imperdonable, hermanos, tiene que ver con insultar al Espíritu de gracia. El pecador insulta, hermanos, intencionalmente a la persona del Espíritu Santo, no diciéndole cosas así, ¿verdad? Espíritu Santo, eres esto y el otro, sino que lo insulta, hermanos, en realidad en su manera de vivir.
Si Él es el Espíritu de verdad, si Él es el Espíritu de amor, si es el Espíritu de Cristo, si es el Espíritu de luz, de gracia, de perdón, pero yo no perdono, pero yo siempre juzgo, pero yo siempre vivo en amargura, pero yo siempre tengo envidia, pero yo siempre vivo con miedo, en realidad estoy insultando al Espíritu Santo. Pablo lo dice muy claramente a Timoteo: hey Timoteo, es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, de depresión. Nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Si tú andas en amor, en poder, en dominio propio, hermano, si andas, ¿verdad?, en el perdón, entonces estás halagando al Espíritu Santo y te estás sometiendo a Él. Pero si tú vives de la manera contraria, aunque tu boca no le diga y no lo insulte, tu vida, tus actos, nuestros actos, nuestra vida lo están blasfemando. Y entonces aquí, hermanos, la conducta, hermanos, del pecador señala realmente la blasfemia o el insulto, ¿verdad?, contra el Espíritu Santo, quien es que nos da la gracia de Dios. Insultar, hermanos, a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu de Cristo, es el colmo del pecado que no puede ser perdonado. Dice Juan Calvino, fue uno de los padres, le llamamos así, ¿verdad?, de la iglesia. Dice: tratar con desprecio a aquel que por medio del cual recibimos tantos beneficios es una impiedad extremadamente malvada. Nos convertimos en malvados, hermanos, cuando despreciamos a aquel que nos viene a traer la salvación, que nos viene a traer la bendición de Dios, la luz, la verdad, la paz, y lo desprecias. Imagínate, es como aquel que viene, ¿verdad?, el cartero que te viene a traer el cheque de $10,000 del income tax, ¿verdad? No, hombre, vete. No quiero nada. No quieres tú. No quiero nada. No, amados, o sea, en realidad, no vivir en la verdad, no aceptar el Evangelio. Vamos a dar la vuelta a página 96. No nada más es rechazar a Cristo, no nada más es rechazar a Dios, es rechazar al Hijo de Dios, despreciar su obra y pisotear, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Entonces, la advertencia, les digo, es muy tremenda, es muy tajante, es muy fuerte y es muy necesaria, porque lo hacemos. O sea, dentro de la iglesia lo hacemos. Y vuelvo a repetirlo, no con palabras, con nuestras actitudes, en el hogar, entre nosotros, en el trabajo, donde andamos, ¿verdad?, exteriormente, en la calle, hermanos, donde estés. Ponte a pensar, ¿verdad? En realidad, los ojos de Dios, su Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Dónde nos podemos esconder de Él? En ninguna parte. Y el Señor requiere que entonces andemos, ¿verdad?, en su verdad. Y luego ya aquí nos da la advertencia y luego nos da prácticamente, hermanos, nos dice cómo el Señor va a ejecutar su juicio. Verso 30: pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Y también ese dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador quedar en manos del Dios vivo. ¿Por qué crees que dice que Dios juzgará a su pueblo, hermanos? No nada más a sus enemigos. Porque el pueblo de Dios siempre ha sido rebelde. Siempre hemos sido rebeldes. Desde que Israel era el pueblo de Dios hasta 2500 años después, hemos sido un pueblo rebelde. Porque la rebeldía está en nuestra carne. La rebeldía está, ¿verdad?, en nuestro gen. Hemos sido corrompidos por el pecado. Y rebeldía es ir en contra de las cosas, ¿verdad?, que el Señor desea. Nos rebelamos desde que somos niños a los padres. Nos rebelamos a las reglas, ¿verdad?, que tiene la sociedad. Nos rebelamos al diseño de Dios en la familia, ¿verdad? El hombre se rebela contra la mujer contra el hombre. Nos rebelamos directamente, hermanos, contra la ley de Dios y sus mandamientos. Hay cosas que no me gustan, no las hago. Somos rebeldes. Y entonces el Señor, ¿verdad?, dice: yo voy a pagar, yo voy a juzgar a mi propio pueblo.
Es algo terrible, dice, caer en manos del Dios vivo. Un Dios al que tienen que cargar, hermanos, que es de barro, una virgen que es de barro, un santo que es de barro. No le tienes que tener miedo. Dice el profeta Isaías, tienen manos, no las mueven, tienen oídos, ¿verdad? Pero un Dios vivo, un Dios que tiene todo el poder, toda la sabiduría, hay que tenerle temor. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, es el que va a vengar. Yo le he contado varias veces esto, ¿verdad? Que una vez un viejito que se convirtió aquí y todo, iba yo a su casa y le compartí el evangelio y hablábamos mucho de la palabra, y cuando llegamos a este, precisamente a este verso, mía es la venganza, él dijo, ¿quién dijo eso? Le digo, Dios. ¿Cómo que Dios es la venganza si Dios es amor? Sí, pero dice la palabra que Dios es amor y fuego consumidor también. No, pero Él vino a morir para perdonarnos, Él no puede vengarse. Le digo, Él es un Dios fuerte y celoso, le dice a su pueblo. No, pero yo creo en el Jesús de los evangelios, me dice él, de Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Usted dónde me está hablando? Le digo, no, pues estoy hablando de Romanos y el libro de Hebreos dice que Dios es vengador, que mí es la venganza. No, pues ese no es Jesús. Decía el Señor. Le digo, no, espérese, es que claro que el Señor va a perdonar a los que se arrepintieron, pero va a vengar los pecados y la rebeldía de los que no lo hicieron. ¿O cómo? Para que sea un juez justo, tiene que castigar a los que tienen, ¿verdad?, pecado, y recompensar a los que obedecieron. Si no, no fueron Dios justo. Total, hermanos, él dijo que, pues que no, que ese no era Dios. Pero aquí vemos, hermanos, que el escritor de Hebreos dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Yo no sé si a tu papá o tu mamá te arrimaban tierrita cuando te portabas mal, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando hiciste algo que sabías que era muy malo y lo hiciste y luego decías, cuando llegue mi papá no me lo voy a acabar, ¿verdad? O sea, no querías que llegara tu papá o tu mamá porque ya sabías que te iban a dar una... Bueno, ese sentimiento es el que quiere que el escritor de Hebreos, es decir, tengan mucho cuidado, piénsenla antes de cometer las cosas malas que ustedes saben que está mal, no las hagan, porque hay un Dios que está vivo y los va a juzgar, y es terrible caer en sus manos cuando estás en pecado. Cuando estás arrepentido, hermanos, es hermoso caer en sus manos, porque son unas manos misericordiosas, de amor, de perdón, claro que sí. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado y está rechazando, ¿verdad?, el evangelio, a Cristo, a su obra, al Espíritu Santo. ¿Y qué más le queda? Nada más un terrible juicio, ¿verdad?, contra el Señor. Es comprensible, hermanos, que los creyentes se muestren afligidos, o sea, que nos duelen, ¿verdad?, nos entristecemos cuando son testigos de la conducta de una persona que se aparta de la comunidad cristiana, rechazando intencionalmente al Hijo de Dios, insultando al Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ¿verdad?, vuelvo a repetir, hermanos que apreciábamos, ¿verdad?, pues que venían con su familia y que servían, y de repente, ¿verdad?, se van, y uno les habla, los visita, les trata, ¿verdad?, de animar, y no quieren nada, pues uno se entristece, ¿verdad? Uno se encariña con los niños, los hijos, y uno dice, no, hombre, pobre hermano, la está regando, no sabe lo que le está haciendo a sus hijos, ¿verdad? O sea, los está llevando al infierno. Eso es lo que pasa, hermanos. Y entonces, pues uno se entristece, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque es aterrador caer en manos del Dios vivo. Ahora, nosotros sabemos que la venganza, hermanos, le corresponde a Dios, ya que es la enseñanza de su palabra. El escritor de Hebreos toma estas palabras, mía es la venganza, yo pagaré. Y esto lo saca, ¿verdad?, el escritor de un cántico de Moisés, ahí está Deuteronomio 32, 35. Como que esto era una tradición, hermanos, que Israel ya conocía. O sea, Israel tenía bien en cuenta, Dios es el vengador, Dios es el que va a hacer pagar. Acuérdense que Israel estuvo 430 años en Egipto como esclavo, y ellos clamaban a Dios, Señor, sálvanos, Señor, ve nuestro, ¿verdad?, nuestro dolor, ve cómo sufrimos, ve cómo nos golpean, ve cómo nos atropellan los egipcios,
Señor, Señor. Y ellos sabían que el Señor un día iba a venir e iba a vengar, hermanos, ¿verdad? Todo lo que le hicieron al pueblo de Israel. El Señor Jesucristo lo pone en una perspectiva más positiva. El Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, ¿verdad? Mateo dice, bienaventurados son cuando por mi culpa los insulten, les digan toda clase de mal mintiendo, los golpeen. Dice, ¿verdad? Bendecidos sean, yo los voy a bendecir cuando estos los estén maltratando. O sea, el Señor está diciendo, tú no te preocupes, ellos te están haciendo mal, pero yo te voy a hacer bien y yo me voy a encargar de ellos. Y hermanos, por naturaleza nosotros queremos vengarnos, nosotros queremos tomar nuestra justicia, nosotros queremos hacer, acuérdese, ya no es decir nuestra santa voluntad, es nuestra pecadora voluntad, ¿sí? Porque pues haz tu santa voluntad, no es santa porque está mal. Ahora hay que decir, haz tu pecadora voluntad. La santa voluntad nada más es de ¿quién? De Dios. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas tal cual nosotros, ¿verdad?, queremos tomar nuestras manos, pues entonces estamos eliminando una de las bendiciones que Dios nos dice, hey, mía es la venganza, yo pagaré. Dios va a juzgar, hermanos, a su pueblo, porque aquí es lo que dice, el Señor juzgará a su propio pueblo. Muchas veces pensamos que Dios nada más va a juzgar a los que no son de Él, pero en realidad, hermanos, Dios va a juzgar todo pecado, ¿verdad?, que no ha sido confesado, arrepentido y perdonado, inclusive dentro de los que estamos, ¿verdad?, en su pueblo. Tenemos que entender que nadie vamos a escapar al juicio de Dios. Aquellos cuya fe está enraizada en Cristo, vamos a encontrar un Dios de gracia y misericordia. Ya lo dijo acá, ¿verdad?, anteriormente, donde dice, hey, acerquémonos pues, ¿verdad? Aquí está, mire, es el 14, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el 14? Acerquémonos pues confiadamente, ¿verdad?, al trono de la gracia, donde recibiremos el oportuno socorro, ¿verdad? Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque enfrentó toda tentación, pero sin pecado. Entonces, si nos acercamos, hermanos, a Dios en el tiempo oportuno, ¿cuándo es el tiempo oportuno? Ahorita, cuando escucho la palabra, cuando sé que yo estoy mal y que Él está bien y que es el único que me puede salvar. Cuando yo me acerco a Dios de esa manera, Él no me va a juzgar, Él me va a tomar y me va a empezar a moldear de nuevo, me va a limpiar y me va a transformar en su hijo. Pero si yo oigo el evangelio, hermanos, y lo rechazo y vivo como yo quiero vivir, entonces el Señor me juzgará y no voy a poder, ¿verdad?, recibirlo como un Dios de gracia y misericordia. Estos pecados han sido perdonados, hermanos, por el sacrificio de Cristo. Y cuando estemos frente a Dios, los que hayamos creído y estemos, ¿verdad?, por fe obedeciendo, cuando estemos delante de Dios, ya no se nos va a decir al lago eterno, al fuego, al castigo, sino se nos va a decir, ven, bendito de mi Padre, entra al reino de los cielos, preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quieres escuchar ese día? ¿Un juicio o una eterna bendición? Va a depender, hermanos, de nosotros. Cristo ya hizo la obra, su Espíritu está aquí, aquí está su palabra, aquí está su cuerpo, la iglesia. Pero ¿de quién depende entonces el que seamos vengados y enjuiciados o el que seamos perdonados y recibidos como hijos? De nosotros mismos. Ya conocemos la verdad, ya tenemos, ¿verdad?, a Cristo por medio de su Espíritu en nosotros. ¿Qué estamos esperando para dejar de pecar deliberadamente y ser, ¿verdad?, aquellos que el Señor desea que seamos? Los que han despreciado la persona y la obra de Cristo, hermanos, y han aborrecido con arrogancia el Espíritu Santo, van a enfrentar la ira infinita de Dios, el juez de los cielos y de la tierra. Así como Dios es muy amoroso, hermanos, y muy misericordioso,
Dios es feroz, celoso y airado. Es algo que a veces no podemos comprender, ¿verdad? Porque no nos imaginamos a Dios como un Dios enojado, ¿verdad? Un Dios así, como rechinando los dientes. Pero la realidad, hermanos, es que Él es un Dios así. No lo controla la ira, o sea, Dios no se deja controlar por el enojo y la riega, no. El enojo de Dios es justificado perfectamente por la maldad del hombre. O sea, si él está enojado con el pecador, hermanos, es porque el pecador merece el castigo de Dios. No nada más es porque es una chiflación de Dios o porque Dios es muy caprichoso y Él se enoja con los que no le obedecen. No. Él es misericordioso con todos porque todo mundo les obedecemos y todo mundo hacemos cosas terribles y Él no nos ha consumido. O sea, Él ya hubiera, así como en el diluvio, hubiera desaparecido otra vez a la humanidad, pero no lo ha hecho. Ha tenido paciencia con nosotros, pero esa paciencia va a tener su límite y dentro de ese límite, si nosotros no nos hemos humillado ante la verdad, si pasamos después, ¿verdad?, ese límite, entonces viene esa venganza, esa ira de Dios, ese terrible juicio contra todos aquellos que escuchando la verdad la rechazaron. Cuando un pecador se arrepiente, hermanos, de su pecado, se acerca al trono de Dios e implora misericordia, Dios oye y responde. El rey David experimentó esto cuando pecó contra Dios al contar el número de guerreros que había en Israel. Fíjense bien, esto es bien raro, esta parte, está en 2 Samuel 24:14, usted la puede buscar. Dice que un día el rey David, hermanos, David era un guerrero, ¿verdad? Y tuvo muchas batallas, tenía un ejército muy grande y el favor de Dios estaba con él. Pero dice que un día Satanás vino, hermanos, y lo tentó. ¿Cuál fue la tentación? No fue una mujer, no fue el vino, no fue robar un tesoro, hermanos. La tentación fue: ¿cuán grande es tu ejército, David? Eres muy poderoso. Y David, hermanos, dijo a su general Joab: Joab, ve por todo Israel y cuenta a todos mis soldados. Joab, hermanos, que era tremendo, le dijo: rey, que el Señor te dé o te quite, ¿verdad?, quien quiera, pero no cometa ese pecado contra Dios. Nosotros no confiamos en el número del ejército, sino ve y haz lo que te digo. Empezó David, hermanos, a confiar en su ejército. Lo hace, viene Joab y él le dice: mira, son tantos de esta tribu, eran como 1,000,000, hermanos, de soldados. David se le infló el pecho y el Señor de volada vino y le dijo: David, has pecado contra mí. Has puesto tu confianza en las cosas que tienes y te voy a castigar. Y hasta el Señor creo que le dio 2 opciones o 3. 3, ¿verdad? Una le dijo: vas a caer en manos de tus enemigos por 3 meses. O sea, vas a perder todas tus batallas por 3 meses. La segunda fue una peste, ¿no? Que por 3 días hay una peste y mueran. O caer en mis manos, ¿verdad? Y prácticamente David le dice: caigamos en las manos del Señor porque grande es su misericordia. Pero claro, David conocía al Señor, hermanos, supo que él estuvo mal, pero sabía que cuando uno de corazón se arrepiente ante el Señor es misericordioso. Sí lo castigó, hermanos, pero el castigo fue mucho más leve de lo que se merecía. El pecado, perdón, hermanos, el pecador que rompe la ley de Dios a propósito, hermanos, para afligir a Dios, ha pasado más allá de la etapa de arrepentimiento. Aquel que no se arrepiente, hermanos, y sigue viviendo igual, conociendo la verdad, ya no va a caer en las manos de un Dios misericordioso, sino en las manos de un Dios vivo, que es terrible, ¿verdad? Y confrontar a Dios, hermanos, es lo más vil y lo más tonto que podemos hacer. Imagínate enfrentar a aquel que conoce todos tus pensamientos, todas tus palabras, todas tus emociones, todas tus intenciones, todos tus actos. Él los tiene registrados, hermanos. Y tú querer defenderte en contra de Él. Es, como decimos el dicho, es ponerse con Sansón a las patadas, ¿verdad? O sea, nos va a ir muy mal.
Pero amados, la advertencia es, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Cuál es entonces aquí el deseo del escritor de Hebreos? Arrepintámonos, pueblo de Dios. Arrepintámonos de esos pecados que no, para nosotros no son tan graves, pero que delante de Dios es una bofetada para Dios. Acuérdense que le dije que un pecado es una infracción eterna delante de Dios. Dios vive en la eternidad. Nosotros cometemos un pecado aquí y creemos que ya pasó, no, pero delante de Dios, hermanos, ese pecado está presente para siempre. Súmele sus millones de pecados que se ha hecho, usted y yo tenemos millones de infracciones delante de Dios. ¿Cómo pueden ser borradas? Nada más de una manera: creyendo en el sacrificio de Cristo, humillándonos ante Él, confiando en su obra y luchando en contra de nuestro pecado, obedeciendo la palabra de Dios. Y ahí es donde de verdad radica la diferencia de o enfrentar a un Dios vivo y vengativo, o poder ir a un Dios que nos va a recibir en su trono con gracia y misericordia. Y la advertencia, ¿verdad?, es para cada uno de nosotros, para que podamos, en realidad, hermanos, tener cuidado en la vida que estamos llevando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aporte?
conscientes, ¿verdad?, de que el Señor siempre nos va a llevar hacia el arrepentimiento todos los días, porque todos los días necesitamos arrepentirnos. Y cuando vamos al Señor en la noche y oramos y le pedimos perdón, siente uno el alivio y siente uno el perdón de Dios, y que puedes avanzar al siguiente día, y que el Señor es un Dios de todos los días de oportunidades. Seguir adelante. Escuchando lo que decía Laura, fíjense bien. Hermano, yo pienso también que Laura, estoy de acuerdo con ella, y yo pienso que lo más importante que todos nosotros tenemos, pues es la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros, y que cada día, porque cada día pecamos de alguna manera o de otra, y Él, en el acto que tú mismo haces algo, rapidito viene a la conciencia y a tu espíritu y te dice, estás mal. Tú ya lo sabes, o sea, y cada noche ir delante y postrarte delante de la presencia de Dios. Sí, adelante. O cada día en ese ratito que te está pasando y le expresas a Dios, ¿verdad?, tu sentir. Y el Señor, como es tan misericordioso. Ya se va. Es que no se recordaba, pastor. Sí, hermana. Aquí, fíjense, lo que estaban diciendo está bien, y inclusive eso es, ese es el punto que quiere tocar el escritor de Hebreos. No le está hablando a personas inconversas aquí. Fíjense a quién es la carta. No le está hablando a gentiles que no conocían a Jesús de la ley. Estos judíos habían sido judíos y habían obedecido la ley, habían estado en el primer pacto, y estos judíos ahora son cristianos, conocen también la obra de Cristo, conocen la verdad y el evangelio. O sea, él está hablando a la iglesia, no está hablando de cuenta que a nosotros. ¿Sí? Ahorita hablamos mucho, buscamos la palabra. Correcto. Está bien escucharla, buscarla, predicarla. Pero el Señor dice, el que la escucha y lo una condicionante y la obedece. Muchos cristianos, hermanos, todos los días de su vida hacen esto. La leen, la escuchan, la predican. Pero la virtud y la bendición, hermanos, no llega hasta que la obedeces. Otra vez, el Señor dice, tú y yo sabemos hacer lo bueno. Lo sabemos. Pero luego, ¿verdad? Y no lo hace. Entonces vuelve aquí a repetir el Señor, hacer, ¿verdad? Obedecer, hacer. Y luego lo que usted dijo, ¿verdad? Todos sabemos que cada día pecamos. Ok, el hombre que confiesa su pecado, sabemos lo que es pecado. Y muchas veces le pedimos perdón a Dios. Pero vuelve aquí el Señor a decir, y se aparta, recibirá misericordia. Esto el profeta Isaías se lo escribió al pueblo de Israel, hermanos. El Señor se lo dijo a su pueblo. Estas advertencias que vimos se las está diciendo el Señor a su iglesia, porque Él conoce nuestros corazones, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Y le digo, mucha de la iglesia nos quedamos en esto. Sabemos la palabra, la escuchamos, hermanos, sabemos hacer lo bueno, confesamos nuestro pecado a Dios, pero nos apartamos de Él, o lo volvemos a cometer, o ya lo justificamos, como vimos la semana pasada. ¿Hago lo bueno? O nada más yo sé que está bien hacer, escucho la palabra, pero la obedezco. Y aquí es donde en realidad el escritor de Hebreos dice esto: hey, si seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento,
¿Qué más podemos hacer? Bueno, ahí estamos hablando del pecado deliberado, ya estamos hablando en una fase ya final, o Bueno, sea, que ya te estás, ya vas a ir a la apostasía, o sea, ya no vas a estar pero en el Señor. la advertencia es lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que dijimos? Advertencia, o sea, no, ¿Se acuerdan que dijimos los pecados chiquitos que consideramos chiquitos, ¿verdad? Que decíamos que envidia, malas palabras, juicio, que dijimos ningún apóstata, ninguno que abandona la fe, la abandona diciendo de un día para otro. poco a poco es progresivo Entonces ese es el punto del escritor de Hebreos. y todo tiene una raíz, ¿verdad? O sea, la raíz del pecado, ¿verdad? Exacto, es decir, si no estamos atentos a los pecados pequeños, según nosotros, esos pecados nos van a llevar a la apostasía. O sea, el pecado, fíjate, yo escuché una pues analogía, ¿verdad? ¿Cómo puedes ver tú el pecado? Dice, pues el pecado es como si tú tuvieras en tu casa un árbol en una posición que no te gusta. Entonces dices tú, lo voy a eliminar, ¿verdad? Porque me estorba, es más, me está perjudicando mi piso, me lo está levantando, lo quiero quitar, ¿verdad? Entonces, así es el pecado, ¿verdad? Es algo que tú sabes que está ahí, que te estorba, que no es bueno para ti y que tienes que quitarlo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tratas el pecado de una manera exterior. O sea, ¿cómo trataron el árbol? Pues fueron a cortarlo, ¿verdad? Lo cortaron ahí para que ya no creciera. Pero no se fueron a las raíces. Entonces, así es el pecado. O sea, muchas veces tratamos de, por nosotros mismos, o sea, tratar de quitar, ¿verdad? Todo eso malo que tenemos, pero sin ir a una profundidad, ¿verdad? De dónde radica ese pecado que yo cedo, o sea, cuál es la raíz, o sea, qué es lo que me lleva a hacer eso. Entonces, es la diferencia que la persona que cortó ese árbol debió de haber sacado desde raíz y asegurarse que ese árbol no va a volver a nacer. Entonces, es ahí cuando uno nada más, ¿verdad?, puede hacer esto en comunión con Dios. O sea, porque Él es el que te revela tus pecados. O sea, realmente puedes escuchar acerca del pecado, ciertos pecados, las consecuencias y todo, pero mientras que Dios no te lo revela en tu vida, que tú se lo pides, ¿verdad? Porque así decía David, examíname, o sea, dime en dónde, ¿verdad? Porque sí había mucho pecado en él, pero él no se estaba dando cuenta. Entonces es ahí cuando el Señor te revela de una manera profunda de dónde inicia esa atracción que tú tienes hacia ese pecado, ¿verdad? Que cedes, y es cuando realmente puedes eliminarlo de tu vida con la ayuda de Dios. O sea, es tú y Dios. Sí, al escuchar la palabra de Dios y obedecer lo que tienes que hacer. O sea, y en resumen aquí, hermanos, el pecado es personal. O sea, la raíz somos nosotros. Santiago dice, ¿de dónde vienen, verdad? Los pleitos, los celos, las guerras, ¿verdad? De nuestras emociones, deseos. Y entonces aquí es, sin Cristo no podemos ser nuevas criaturas, no podemos renovar nuestra mente, no podemos vencer los deseos, no podemos vencer las tentaciones, no podemos vencer las emociones, no podemos vencer nada. Nada, nada. O sea, estamos atados de las manos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y entonces aquí es, acudamos a ese sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, que ya atravesó todo lo que tú estás atravesando y yo. Sea lo que sea, ponle nombre al pecado que tú quieras. Sexo, codicia, mentira, amargura, traición. Ponle nombre con lo que batalles. Cristo lo enfrentó. Yo les he dicho muchas veces, pónganse a pensar, ¿tú crees que Satanás no le puso mujeres a Cristo? ¿O hombres a Cristo? ¿Tú no crees que Satanás, verdad, trató de influenciar muchas veces en el Señor, verdad? Por medio de decir, mira, te van a traicionar tus discípulos. Claro, hermanos, o sea, todo eso el Señor lo enfrentó como tú lo enfrentas. Pero Él siempre obedeció. Él siempre hizo lo bueno. Él jamás se apartó del Padre.
Y ahí es donde entonces la conquista del pecado está en la obra de Cristo. Y en humillarme yo a Él y decirle, dime lo que tengo que hacer. Y si lo hago, Señor, ¿verdad?, yo sé que seré perdonado. Aquí se requiere la humillación y el sometimiento, hermanos, hacia Cristo. No hacia una iglesia, no hacia una religión, ¿verdad? No hacia 10 pasos a la salvación. Es a Cristo. Él y tú, sí, diariamente. Porque va a llegar el día, hermanos, yo me voy a morir y tú también. Tómalo en cuenta, ¿verdad? Y si sabíamos hacer lo bueno, hermanos, y si sabíamos que me quería rendir a Cristo y sabía que tenía que decir y qué no decir y qué hacer y qué no hacer, y lo hice, no hay excusa. Pero en Cristo, hermanos, todo es posible. Todo pecado es conquistado, toda situación adversa, hermanos, es derrotada. Pablo ya lo dijo ahí, ¿verdad? ¿Qué nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús? Nada, hermanos. Pero sí hay una condicionante, ¿verdad? Es, el Señor Jesús dice, niégate, sígueme cada día. Es nuestro trabajo, negarnos y seguirlo. Negarnos y seguirlo. Escucharlo y hacer. Escucharlo y hacer. Aunque no entendamos, aunque no queramos, aunque no sintamos. Obedecer a Dios no es de que sientas, hermano. ¿Tú crees que tú vas a querer sentir el perdonar a alguien? Ay, sí, Señor, siento que lo quiero perdonar, o la quiero perdonar. No, hombre, lo que quieres es vengarte. Jamás tú vas a querer sentir perdonar a alguien que te hizo mal. Entonces ahí es donde es el sometimiento a Cristo. Tú lo haces porque yo soy tu Señor. Obediencia, sometimiento, sujeción. Ahí es donde batallamos, hermanos. Es donde les digo que sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Pero todo empieza en lo pequeño. Nunca vas a conquistar un pecado grande si no empiezas a dejar al Señor que empiece a conquistar los pecados que son menos graves o dañinos en tu vida. Como disculparte, pedir perdón y perdonar, ser amable, ser comprensivo, comprensiva, respetar, ayudar, servir a alguien. Si en eso, hermanos, no lo somos, nunca vas a poder conquistar una amargura, un odio, un vicio. Y es la realidad que Jesús y Cristo nos dice: si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Si un pecado, ¿verdad? Si una mala actitud, si un mal pensamiento, si una mala palabra, no la sujetas a mí, no te vas a sujetar en los pecados que tú jamás vas a poder, ¿verdad?, salir adelante. Entonces, la advertencia es, hermanos, dependamos de Cristo, busquemos a Cristo, humillémonos a Él, dependamos siempre de lo que Él es y lo que ya hizo, y hagamos todo lo bueno que ya sabemos que debemos de hacer. Decía una maestra: no te preocupes por lo que no sabes y no haces, preocúpate por lo que ya sabes y no haces. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, empieza por eso. Y el Señor te va a empezar a enseñar más. Pero si no aplicamos lo que ya sabemos, hermanos, la revelación del Señor no va a venir jamás. El Señor no le revela nada a los necios. O sea, si ya sabemos 10 cosas que debemos de hacer y no las hacemos, ¿tú crees que el Señor te va a revelar otras 5 cosas más? No, hombre, claro que no. El Señor te dice: hasta que hagas tu tarea, que ya sabes que tienes que hacer, no te voy a abrir más puertas, no te voy a revelar más. Porque esa es una persona necia, la que oye y la que sabe y no hace. Y muchos de nosotros somos así. Y debemos de arrepentirnos delante de Dios, hermanos, y empezar a hacer lo que ya sabemos que debemos hacer, y dejar de hacer lo que sabemos que debemos dejar de hacer. Y créame que el Señor va a empezar a trabajar en nosotros, poco a poco. La vida cristiana es así, ¿verdad? No es así, pum, de repente estoy aquí, ya estoy acá. No, es así, hermanos, un trabajo, ¿verdad?, todos los días, hasta que, ¿verdad?, el Señor llega y luego ya nos transforma por completo. Amén.
Señor Jesús, gracias por tu palabra una vez más. Siempre es buena, siempre nos redarguye, siempre nos anima, siempre nos confronta, siempre, Señor, nos deja ver tu sabiduría y nos deja ver, Señor, nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres, Señor, que estén dispuestos a pagar el precio de humillarse, de poder, Señor, reconocer y apartarse y hacer las cosas tal cual tú nos pides, Señor. No para ser salvos, la salvación tú ya la pagaste, Señor, sino para demostrar que realmente tenemos fe en lo que ya hiciste, Señor Jesucristo. Vivir de esa manera, sabiendo que tú ya nos has regalado la salvación, bendito Dios. Alabado seas, Jesús. Gracias, Padre, por este momento de tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por la sabiduría que tú tienes también con ellos. No nada más yo, Señor, sino que todos podemos, Señor, por medio de tu Espíritu, enseñarnos unos a otros. Bendito eres y alabamos tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, hermanos.